Temí que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores son racistas y clasistas. Porque es la verdad, se ofenden los muy hipócritas cuando se les dice racistas. Porque están acostumbrados a la simulación. Entonces, todo esto tiene que ventilarse. Es muy importante el debate. ¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo. El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes. Eso fue una negociación política importante, porque no pudieron tener ellos el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el Consejo del IFE. O sea, no solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical. El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes. Eso fue muy buenas noches, amigas, amigos. Me da mucho gusto saludarles en la sobremesa diario desde las plataformas de Palco Noticias y de Periodistas de Cancún, de lunes a viernes a las 7 de la noche, o poquito después de las 7 de la noche. Lo que hemos visto ahorita arrancando el programa son dos López Obrador, dos Andrés Manuel López Obrador que han cambiado en el tiempo. Lo ha dicho él hace algunas semanas cuando se le cuestionó de su interés y de su insistencia para que, como ocurrió, por sobre todas las cosas, se aprobó la extensión de la presencia de los militares en acciones de seguridad pública hasta el 2028, cuando como opositor, primero desde el PRD y después desde Morena, se opuso tajantemente a esta situación. Y él dijo que cambió de opinión. Lo que estamos viendo ahora, todo parece indicar que también es otro cambio de opinión del señor presidente, lo cual quiere decir que constantemente cambia de opinión contra lo que dicen sus promotores y contra lo que dice él mismo. Todo parece indicar que no hay congruencia en su pensamiento, en su postura, porque cambia de opinión dependiendo de cómo le sopla el viento. Como opositor tiene una opinión contraria a la que tienen los que ejercen el gobierno en ese momento, y ahora como gobierno tiene una posición como la que tenían los gobiernos que él considera conservadores y que combatía desde la oposición. Ahora, tal como ocurrió con el tema del ejército, como líder del PRD, aquí presentamos dos videos, uno registrado esta mañana cuando por tercer día consecutivo en lo que va de la semana arremete contra quienes están promoviendo la marcha del próximo domingo para defender al INE, y critica y clasifica a quienes potencialmente vayan a participar. Les dice fifís, les dice ladrones, les dice conservadores, les pone una sarta de calificativos. Eso es el presidente. Y en el otro video vemos a un Andrés Manuel López Obrador como dirigente nacional del PRD en un momento de reciente conclusión en las negociaciones para una amplia reforma electoral que promovió e impulsó la oposición, compuesta por el propio PRD, compuesta por el PAN, compuesta por el PT y otros partidos más que se unieron para promover una amplia reforma electoral que independizó al INE, y que en este video, como lo vemos en su faceta de líder del PRD,
pues López Obrador destaca las bondades de ese logro y ese INE independiente en el que él participó para su construcción, o el PRD que él encabezaba participó en su construcción, es el que le permitió, el que avaló y que trabajó para avalar el triunfo del presidente hace 4 años, en el 2018. Hay una incongruencia ahí de que como opositor defendía justamente la independencia del INE y ahora como gobierno promueve una reforma antinatural porque esta reforma electoral viene del gobierno. O sea, las reformas electorales que hemos visto en México desde 1977-78, cuando se empezó esta larga transición y se empezó a generar, darle cancha a la oposición para tener representación legislativa, pues ha venido desde la oposición. Es la oposición la que ha empujado, la que ha abierto camino, la que ha buscado que este país vaya y se desarrolle democráticamente. No es el gobierno de del color que sea, en su momento el PRI, en su momento el PAN, y ahora no es el gobierno morenista el que debiera promover una reforma de este tipo, que a todas luces, como lo han dicho ya especialistas, es un retroceso, representa un retroceso en la vida democrática del país. El presidente del primer video se pregunta que qué país queremos, que si vamos a seguir con la hipocresía, con el clasismo, con el racismo. Evidentemente queremos un país mejor que el que tenemos, mejor que este país que se ha ido deteriorando poco a poco en los últimos años. Queremos un país en el que los cambios de gran calado que van a definir el futuro de este país en los próximos años, como esta reforma electoral o política que promueve el presidente, queremos que ese tipo de cosas se hagan en consenso con todas las fuerzas políticas, con toda la sociedad participando, y no que lo imponga el gobierno porque una persona, en este caso el presidente, considera que es lo mejor para el país. Es el presidente, pero no es suficiente para que eso justifique que imponga un criterio. No puede él imponer un criterio, tiene que ser un criterio consensado en el que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo junto con la sociedad de qué estructura electoral o de qué institución electoral, de qué tipo queremos que sea esta institución electoral. Insisto, dice, ¿qué país queremos? Pues un país mejor en el que todos nos pongamos de acuerdo, un país en el que el presidente no polarice, un país en el que denuncia que los otros son hipócritas, clasistas y racistas, pues es el que comete todo este tipo de situaciones. Justamente es desde el púlpito presidencial es donde se ataca a la sociedad, donde se clasifica a la sociedad, se discrimina a la sociedad, se discrimina a quienes no piensan igual que el presidente. Indudablemente ha habido un cambio en Andrés Manuel López Obrador, como él mismo lo ha dicho, es cambiante en su forma de pensar, pero lamentablemente no ha sido para mejorar. El Andrés Manuel López Obrador, que era dirigente del PRD, era indudablemente un Andrés Manuel López Obrador progresista, de izquierda, que promovía la democracia, que promovía el avance político, la modernidad política de este país. Y el Andrés Manuel López Obrador que está gobernando es conservador, es clasista, es racista, es como del ladrón que va corriendo y le va gritando a la gente, ahí va el ladrón, pues aquí está. El presidente dice todos los días, ahí están los hipócritas, ahí están los clasistas, ahí están los racistas, pero el hipócrita, el clasista, el racista está en el púlpito presidencial, está en el Palacio Nacional, enojado, molesto por esta oposición a la imposición que pretende, utilizando al Congreso de la Unión para esos fines, que está muy molesto por esta marcha que se está promocionando para el próximo domingo en toda la República Mexicana para manifestar una oposición abierta, fuerte contra esta idea que tiene el presidente de su reforma electoral y de defensa hacia el INE, y eso lo tiene molesto y se ha dedicado a lanzar improperios
contra todos aquellos que están en contra de su postura.